Bueno, hacemos entonces un circuito donde si colocamos aquí una resistencia de 60 ohmios y un Zener con estas especificaciones y la carga pide entre 0,30 miliamperios y la tensión de red varía entre 130 y 110, tenemos los siguientes datos. Cuando yo tenga aquí 130 voltios, el valor eficaz que aparece entre estos dos extremos son 12,3 y la tensión no regulada sería 16,69. En ese instante el voltaje de salida será máximo, que será la máxima corriente 60 miliamperios por 9 más este voltaje. Nos vamos al otro extremo, 110, aquí tendríamos 10,42, el voltaje no regulado 14, por aquí circularían 5 miliamperios y este sería el voltaje mínimo. Mire que aunque el voltaje no regulado varía a 2,69, las variaciones en la salida son relativamente, son bien pequeñas realmente. Ahora lo que tengo que hacer, entonces ya tengo las especificaciones del circuito de aquí hacia atrás, ahora me tengo que devolver y mirar las características de los condensadores, del condensador, de los diodos y del transformador. Lo crítico aquí va a ser que la señal se nos salga de la zona. Ya vimos que aquí, cuando la tensión sea elevada, no va a haber problemas con la potencia del Zener, por lo tanto me voy a colocar aquí que es cuando el Zener se puede salir de su zona. Entonces tengo el siguiente circuito que quiero que analicen. Aquí tengo 14 voltios, aquí quiero una resistencia de 60 ohmios, tengo un circuito equivalente que es 9 ohmios y una fuente de 11,89 y una carga que me pide entre 0 y 30 miliamperios. ¿Cómo hicimos el diseño? Y dijimos, bueno, garanticemos que por aquí circulen 5 miliamperios, entonces por lo menos siempre necesitamos aquí que hayan 35 miliamperios. Y ese fue el circuito, como lo dijimos, si circulan 35, 5 aseguro que aquí y 30 que se me vayan por acá. El caso es, si tengo 14 continuos, o sea, no me van a variar. Si yo ahora lo que tengo es un condensador, la fuente no regulada es un condensador, donde necesito 14 voltios. El condensador va a haber un circuito o una resistencia equivalente de aquí hacia atrás, o sea, todo lo que está en rojo de aquí hacia atrás, él lo ve como una resistencia. Entonces aquí voy a colocar una resistencia equivalente. ¿Cómo calculo una resistencia equivalente? Una resistencia es el voltaje que le aplico y la corriente que produce. En este caso la tensión es 14 voltios y la corriente que me produce son 35 miliamperios. La resistencia equivalente son 400 ohmios. Entonces quiere decir que desde el punto de vista constante de tiempo, el condensador está viendo una resistencia de 400 ohmios. Eso es si no tengo rizado, pero como voy a tener un rizado, mi problema crítico va a ser este valor mínimo, voy a dar el valor mínimo del rizado. ¿Cómo será ese valor mínimo? Entonces lo voy a colocar sobre mi circuito. Realmente lo crítico aquí no son 5, son 2 miliamperios. ¿Ya? Cuando por aquí circulen 2 miliamperios. En ese instante aquí hay 11,89. Y por aquí circularán entonces 32 miliamperios. 30 de la carga y 2 que necesito para garantizar mi circuito. Quiere decir que la tensión que hay entre este punto y este es el que voy a llamar voltaje R mínimo. ¿Cómo lo calculo? La caída que hay en esta resistencia, que es 32 miliamperios por 60 más 11,89, nos da que esto nos da 13,81 voltios. O sea que esto baja hasta 3,81. ¿Qué quiere decir? Que el voltaje pico a pico es 14 menos 13,81, nos da 0,19 voltios. Ese es el voltaje pico a pico máximo que yo necesito. Y entonces ahora lo que tengo es lo siguiente: el diseño de una fuente no regulada que tiene las siguientes características. Tengo un condensador y la carga que está viendo él es una resistencia de 400 ohmios a la cual le tengo que entregar 35 miliamperios. Y necesito que el voltaje pico a pico sea menor o igual que 0,19. Simplemente hacemos lo mismo de el cálculo que hicimos de la fuente no regulada y decimos el voltaje pico a pico es igual a
8.3 milisegundos por Vp sobre Rc. Esto quiero que sea menor a 0.19, me coloco en 0.19, 8,3 milisegundos por Vp, el Vp es 14 voltios, R 400 y C. De aquí mi única incógnita es C, cálculo C, la doy en microfaradios, cálculo el voltaje máximo que está soportando, que en este caso sería 69, tengo que escoger un condensador más grande que ese valor. Ya tengo el condensador, me vuelvo con los diodos, ya sé cuál es la corriente máxima que me está pidiendo. Obviamente voy a trabajar con corriente máxima para ver cuál es la corriente que debe soportar los diodos. Saben que es la mitad de lo que pida el circuito. Y el transformador, ya vemos la relación de voltajes, entonces podemos decir la relación con relación a 120 qué voltaje debe aparecer aquí. Y la potencia es qué consume potencia, la carga que me está pidiendo una potencia, el zener que consume una potencia y esta resistencia que consume una potencia. Esa potencia debe ser capaz de entregar el transformador y uno da entonces las especificaciones del transformador y tiene completo su diseño. ¿Qué vamos a mirar ahorita? Varios defectos que tiene esto que acabamos de hacer de análisis de las fuentes que se diseñan como está en el tablero. Primer problema que uno presenta es el transformador. El transformador, uno dice que es el transformador que coge la tensión de R, la tensión de R tiene 60 ciclos, ya el transformador debe responder a 60 ciclos. Ese ya es el primer problema, porque el núcleo a 60 ciclos se vuelve muy voluminoso, grande. Entonces los transformadores para 60 ciclos son voluminosos. En la antigüedad, antes de que la electrónica evolucionara, las fuentes de alimentación de los televisores, de los radios, del equipo electrónico en general, el que más ocupaba volumen era el transformador porque era muy grande. El otro problema que se presenta es el condensador. Son condensadores electrolíticos y si uno necesita tener, por ejemplo, en este caso ustedes hagan el cálculo, calculen este condensador y después miren qué hay en el mercado, miren el tamaño del transformador, del condensador y lo verán que es un transformador bastante grande. Entonces, cada vez en electrónica se necesitan circuitos más pequeños, esto se veía difícil hasta que aparece un material que se llama el coltan, y el coltan tiene la gran propiedad que puede reemplazar porque tiene un componente que se llama tantalio, que hace que los condensadores se puedan fabricar con alta capacidad ahora con tantalio y reducen mucho el tamaño del condensador. O sea, reducimos el transformador, reducimos el tamaño del condensador, y fuera de eso vamos a trabajar a frecuencias bien altas para que las constantes se vuelvan todavía comparativamente con la señal bastante grande. Y el gran defecto de aquí de que esta carga y este zener consuma potencia, pues hace que no sea práctico el uso de estos tipos de fuentes. Como dato de complementario, en la antigüedad lo que se hacía era hacer unos circuitos que se llamaban circuitos lineales, que se hacían con transistores bipolares, que lo que hacía era recibían la tensión no regulada y la consecuencial regulada y daban la corriente que ellos necesitaban. El problema es que este elemento, al haber una diferencia de tensión y pasar una corriente, consumía potencia y esa potencia producía calentamiento y también era ineficiente, o era evidente. Esto también ya es muy poco encontrar un uso de esto. Lo que se usa actualmente son las fuentes switchadas. Para entender cómo trabaja una fuente switchada, quiero que vean cómo trabaja un circuito RL. Es decir, no vamos a trabajar con condensador resistencia, sino con bobina y resistencia, y vamos a hacer el siguiente análisis, que aquí coloco un interruptor S1 y un interruptor S2 y le aplico una tensión aquí, que voy a llamar B sub E. Yo voy a inicialmente a cerrar tiempo igual a 0 este interruptor. Entonces sabemos que la respuesta de la corriente es, inicialmente se opone, no hay paso de corriente, y empieza a crecer exponencialmente a una velocidad que depende del tau, y en este caso el tau es L sobre R, hasta llegar después de un tiempo al valor de la corriente, que sería P sub E sobre R.
Si ustedes harían esto, cuando venga por acá, en una referencia, yo abro S1, inmediatamente lo que hace es, si abrí S1, cierro S2. Entonces lo que hace es, esta bobina almacenó energía en forma de corriente y se le empieza a suministrar en el mismo sentido que antes, porque induce una tensión que se opone al cambio, y entonces lo que va a hacer es empezar a entregar la energía. Después de un tiempo, antes de que esto sea muy largo, yo vuelvo y switcheo. Ahora cierro aquí. Entonces quiere decir que otra vez estoy recuperando la energía que se perdió y me voy a pasar en eso. Cargado de la bobina, descargado, cargado de bobina. Y tengo una corriente promedio y con un rizado que va a depender de la velocidad de que haga este switcheo y de la constante de tiempo, o sea, L sobre R. Si yo logro que esto sea lo más mínimo posible, el voltaje de salida se puede mantener, o puede decir que es constante. Entre más pequeña sea el valor de la resistencia, entre más pida corriente, mejor, porque la constante de tiempo es pequeña. Pero como la carga es variable en las fuentes, esta es variable, esto no funciona muy bien si R es muy grande. Pero si yo le pongo ahora un condensador aquí, estoy combinando dos. Este que almacena energía en forma de corriente y este que almacena energía en forma de voltaje, y en la descarga del condensador va a depender es de RC, o sea, cuando la resistencia sea grande, esto funciona muy bien y esta no funciona tan bien. Entonces logramos la combinación para cargas pequeñas, la bobina, para grandes cargas, el condensador. Pero esto va a depender de los switcheos que hagamos aquí, por eso estas fuentes que vamos a hacer, que vamos a mirar, se llaman fuentes switchadas, que la vamos a ver en la siguiente explicación.